Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile se ha iniciado ya la redacción de la nueva constitución para dejar atrás la pinochetista, pero esto no solo que es una buena noticia, sino que trae también expectativas y temores de si toda la agenda social y política se podrá colocar en este texto constitucional. Además, en esta coyuntura está latente la campaña electoral presidencial y todo ello conlleva un escenario de amplias y grandes expectativas del pueblo chileno, pero no necesariamente para cambiar la situación económica actual de los sectores mayoritarios, muy afectados no solamente por la pandemia. Y por si fuera poco, el presidente chileno, Sebastián Piñera, afronta investigaciones por las revelaciones de los llamados papeles de Pandora, con lo cual la élite política de la derecha también se ve afectada, no solamente por la pérdida de credibilidad de quien ha consolidado el neoliberalismo en este país, sino por ese propio modelo que garantiza y justifica la existencia de guaridas fiscales. De todo esto queremos conversar con el analista político Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le damos, por supuesto, siempre la más cordial bienvenida. Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Cómo estás? Un gusto también es el mío poder conversar contigo, Orlando, y con toda la gente de Telesur. Es un placer realmente. ¿Cómo valoras este momento político de Chile en función de los tres elementos que he mencionado, que efectivamente configuran, digámoslo así, un nuevo escenario para Chile, después de, además, cumplirse hace pocos días el segundo aniversario del estallido social en Chile? Bueno, yo diría, Orlando, para conceptualizarlo con una sola palabra, crítico. Este es un momento bastante crítico, tanto para el proceso constituyente que está en marcha a partir del 18 de octubre de este año, cuando comienza ya la redacción directa de los principales elementos que va a contener la nueva constitución política, que me voy a referir a eso en un rato. En segundo lugar está esta situación de interpelación y acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados contra el presidente Piñera por la situación de los Pandora Papers, ¿no? Donde quedó demostrado que él ha interferido o intentó interferir, o su familia tuvo que ver con un proyecto minero que es el proyecto Dominga, donde su familia y él tenían intereses específicos. Entonces también eso es crítico. Y también es crítico la situación que se vive al interior del proceso electoral, en el sentido de que hoy día, de acuerdo a una serie de informaciones y encuestas que han sido señaladas, el candidato de la extrema derecha, digamos una extrema derecha neofascista que representa José Antonio Kast, va a llegar, arribando a los primeros lugares de esa encuesta que hoy día se realizan, aunque esas encuestas tienen una serie de interrogantes en cuanto a su metodología y a su veracidad y factibilidad real, ¿no? Pero en todo caso está claro de que hoy día hay una situación crítica para lo que fue el proceso abierto el 18 de octubre del 2019, cuando esa inmensa cantidad de gentes, de ciudadanos, de personas salieron a la calle y se manifestaron en contra de lo que era el modelo neoliberal. Sin embargo, eso no ha quedado ratificado directamente en las últimas acciones que se han realizado, ya sea para el aniversario 2 de la revuelta, el 18 de octubre pasado, en que si bien es cierto salió gente a la calle, pero no con la misma masividad ni la misma composición social que había tenido el estallido en el 2019. Ayer, 25 de octubre, era la fecha también importante porque fue el momento en que cerca de 3 millones de habitantes en todo Chile salieron a la calle en una de las manifestaciones más grandes en contra del gobierno, en contra del modelo, pero no fue ratificado. Con lo cual uno entra a preguntarse qué es lo que está pasando con la ciudadanía. ¿Está la ciudadanía chilena en un compás de espera? ¿Está la ciudadanía en una situación de
de agotamiento político, social, después de 2 años intensos, en la cual no solo tiene que ver con la revuelta, sino también tiene que ver con la situación del COVID-19 y su efecto y sus consecuencias sobre sobre los ánimos de las personas. Entonces uno se pregunta, ¿está en este momento la sociedad chilena en una situación de agotamiento político o en retroceso político, o si, las fuerzas más conservadoras de la sociedad se han ido imponiendo y logran, cierto, como detener los avances más progresistas que pudo haber tenido? Hoy día hay una suerte de desánimo, incluso con respecto a la situación electoral. Hoy día la elección presidencial ni la elección parlamentaria hoy día genera el mismo entusiasmo que otras, ¿no? Hay como una suerte de indiferencia muy abierta en la población con respecto a esta situación, con lo cual abre el interrogante de cuánta gente va a participar, cuántos van a ser los votantes que van a ir a sufragar el 21 de noviembre, etcétera. Hay un interrogante. Con otro Claro, lado, pero yo te planteo ahí sí. una pregunta, Juan Carlos, a propósito, bien que lo mencionas, además que es muy importante. Parecería que efectivamente este es un agotamiento, según lo que he leído incluso en algunos análisis, porque ha sido muy dura la lucha, hay muchos muertos, hay muchos presos, hay muchos heridos, además, que no han sido reivindicados ni siquiera por el lado oficial y mucho menos por esas entidades que tienen la obligación de atender a esas personas. Pero también hay un elemento que es muy concomitante a todo esto. En medio de toda esta disputa ha surgido un actor político que no necesariamente es atendido políticamente y menos aún mediáticamente, que es el pueblo mapuche. ¿Crees que efectivamente estas cosas van configurando un posible desfogue, una salida que se verificará solamente en las urnas? Mira, es interesante lo que tú dices, porque yo tengo la impresión de que hay un agotamiento, pero un agotamiento que tiene que ver no tanto en términos de las demandas, sino un agotamiento del quehacer y el hacer, y tal vez la falta de concreticidad de las demandas que la ciudadanía mueve. ¿Por qué? Porque el proceso que se ha abierto, como por ejemplo con la constituyente, también es un proceso que es largo, que lleva muchos trámites, muchas cosas que la gente los complica pensar que tiene que esperar durante 9 meses más para poder tener un resultado, y más aún tener que votar sobre esa constitución para saber si la vamos a aprobar o no en función del cambio. Eso también hace que las expectativas sean de largo plazo y no de corto plazo. En segundo lugar, el tema mapuche, que hoy día es candente porque el presidente Piñera, ¿cierto?, en una reacción visceral, militarizó, ¿cierto?, la zona, la macro zona sur, estableciendo el estado de emergencia, donde envió a militares, pero eso no significó, comillas, la pacificación de nada, porque ha recrudecido la violencia política en la zona, donde hoy día con la presidencia militar hay muchas más acciones de los grupos que ahí operan, ¿cierto?, resistiendo esta ocupación militar. Con lo cual también se va generando una sensación de inseguridad, una sensación de que estamos en un conflicto que no tiene solución. De manera entonces que lo que ocurre es que en Chile no hay un mecanismo de resolución rápida de la crisis, porque todo es un proceso que es lento y no se resuelve. Entonces va a ser lento la acusación contra Piñera, va a ser lento el proceso constituyente, va a ser lento la resolución por ejemplo, del cuarto retiro, que todavía está entredicho. Entonces hay una serie de situaciones que hacen que la población esté tensa en una impaciente espera de ver resultados concretos. Entonces, Juan Carlos, ahí puntualmente te digo, si ese es el momento más adecuado para imaginar sobre esa lentitud, sobre ese congelamiento de la vida social o de las expresiones políticas, para ser más exacto, ¿hasta dónde, por ejemplo, puede influir en la derecha
lo que acabas de mencionar, es decir, un presidente cuestionado sobre los papeles de Pandora con un candidato como Katz que sube en las encuestas, si es que efectivamente es así. Entonces, la derecha ha sido mucho más hábil para procesar estos conflictos a su favor antes que la izquierda, que en este caso podría significarse a sí mismo como la ganadora de todos estos últimos 2 años. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo de que la derecha tiene una capacidad de acción en la sociedad chilena muy fuerte. Controla ciertos determinados medios, recursos, dimensiones que le permiten reaccionar y poder generar una suerte de protección para su propio sector y de ahí fortalecerse. Si bien es cierto, la caída electoral de la derecha, ¿cierto?, lo llevó a un 20% de la fuerza en las elecciones, no implica que esté derrotada de ninguna manera. Y eso tiene que ver también, Orlando, con una situación que ocurre en la izquierda. La izquierda ha perdido el norte, por decirlo de alguna forma. Porque la izquierda, y ahí hay que empezar a discutir cuál es en la izquierda, ¿cierto? Yo voy a diferenciar 2 sectores de izquierda. La izquierda representada hoy día por el Apruebo Dignidad, donde lleva al candidato Boric, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Hay mucho descontento con ese candidato. El candidato es feble, es débil, tiene una serie de problemas para poder posicionarse dentro del campo de esa izquierda y representar a ciertos sectores de la sociedad. Por lo tanto, hay una distancia, hay una situación de que no los convence. Y por lo tanto, esa izquierda está teniendo problemas para poder, ¿cierto?, ser rectora, ser un líder, conducir un proceso. Y por otro lado hay otra izquierda, la izquierda más radical, la izquierda más revolucionaria, la izquierda que pretende tener la idea de que ellos conducen, por ejemplo, las manifestaciones. Y por lo tanto, hay la idea de que el 18 de octubre pasado esa izquierda volvió a las calles. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo que ahí esa izquierda salió a la calle, pero tampoco tiene la fuerza social suficiente para poder impulsar, por ejemplo, una segunda revuelta, una nueva insurgencia, con lo cual podría generar otro cuadro político. Entonces tenemos una izquierda fragmentada, una izquierda débil. En Chile tenemos una izquierda débil. Y claro, eso sí no potencia la centroizquierda, que podría ser una centroizquierda semejante a la desconcertación, porque también esa centroizquierda concertacionista está con una debilidad porque tiene una candidata como Yanna Proboste, que proviene de un sector bastante desprestigiado, que es la democracia cristiana. Entonces, en ese sentido, en este momento, para ser así dramático, si tú quieres, las fuerzas políticas y sociales que irrumpieron en octubre de 19, que mantuvieron una lucha hasta el día de hoy, no tienen candidato a la presidencia. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Juan Carlos, y te invito para después efectivamente analizar en esta perspectiva lo que implican algunas reconfiguraciones de orden político también, no solamente en el relato, sino también en esa cierta narrativa mediática que coloca otros temas de supuesto interés de los chilenos. Hagamos la pausa y enseguida volvemos a conectarnos con Santiago de Chile, con Juan Carlos Gómez Leyton. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Chile. Allá se encuentra Juan Carlos Gómez Leyton, a quien le preguntamos a propósito de lo último que mencionabas en esta primera parte. Es muy difícil entender por fuera de Chile que la configuración política se vaya asentando, digamos, de nuevo en 2 polos, pero que al mismo tiempo esos 2 polos no logran tener una mayoría que garantice además efectivamente colocar a un solo modelo en la vanguardia de la gestión político-administrativa de Chile.
Si esto es así, ¿cuáles son las opciones que tiene en este momento la derecha para recuperar lo perdido en los 2 últimos años? Te planteo esta pregunta por una consideración que es muy importante, porque esa división de la izquierda siempre ocurre en América Latina. Quien gana son los neoliberales y con ello además la gente cree que efectivamente en la izquierda no es posible que la izquierda gobierne porque efectivamente tiene estos problemas. En cambio que la derecha tiene un solo modelo, un solo propósito, un solo objetivo asentado en el mercado. Mira, para entender esta situación que vive Chile hay que imaginarse de que durante mucho tiempo, durante 30 años, la sociedad chilena tuvo una consolidación, vivió una consolidación de lo que es lo neoliberal. En Chile, como yo he sostenido muchas veces, hay una sociedad neoliberal que yo en un momento determinado la califiqué de triunfante, lo cual eso motivaba una serie de discusiones, pero quiero decir que la hegemonía neoliberal era total. Con respecto a los referentes políticos, había una derecha sólida que estaba conformada por dos partidos, la Renovación Nacional y la UDI, la Unión Democrática Independiente, y existía la concertación de partidos políticos por la democracia que concentraba el gran activo democrático del país. Ya había una izquierda que por lo general estaba fuera del sistema político propiamente tal. Por lo tanto, siempre estaban la centro izquierda conformada por la concertación y esta izquierda que lo representaba, por ponerlo de alguna forma, el Partido Comunista fuera del sistema. Y otros grupos de izquierda. Esa situación, después del octubre del 19, se ha mantenido, pero con una situación muy específica, la decadencia interna de la concertación o la nueva mayoría posteriormente, a partir de ese momento. Por lo tanto, hoy día, en la carrera presidencial, tú tienes 3 representantes de ese mundo. Por un lado, Boris, ¿cierto? Por otro lado, Yanna Proboste, y en tercer lugar, Marco Enrique Ominami. Esos 3 representan eso, y los 3 están divididos. La exitosa gestión de la concertación obedeció que siempre estaba unida, y lo cual le permitía ganarle siempre a la derecha. Cuando se quebró la concertación en el 2010, con la presencia de la primera candidatura de Marco Enrique Ominami, perdió y ganó Piñera. Cuando se quebró la nueva mayoría, ¿cierto? En el 2017, con la emergencia del Frente Amplio, perdió y ganó, ¿cierto?, la derecha con Piñera. Hoy día, si esa división continúa, lo más probable que podría volver a ganar la derecha, ya sea en un candidato peligroso para cualquier tipo de democracia o para cualquier sistema de convivencia democrática como es José Antonio Kast, o la recuperación de un neoliberalismo, comillas, ¿cierto?, democrático, estilo Piñera, con Sichel. Cualquiera de los dos puede ganar en el caso de que estos 3 últimos que he nombrado, de la parte de la centroizquierda e izquierda, no se pongan de acuerdo en la segunda vuelta. ¿Por qué ha ganado siempre la derecha en la segunda vuelta, en el 10 y en el 17? Fundamentalmente porque el tercero, en este caso Enrique Ominami y después el Frente Amplio, no han sido capaces de convocar a todas sus fuerzas políticas electorales para que respalden al candidato, comillas, democrático para derrotar a la derecha. Entonces, ahí te planteo una pregunta porque sí me dejas preocupado cuando dices la sociedad chilena es una sociedad neoliberal, y esto obviamente me lleva de nuevo a esa discusión que incluso la planteó en su momento Mark Fisher de lo que decía Margaret Thatcher, es decir, el neoliberalismo como objetivo en sí mismo no es el fin, sino cambiar el pensamiento de la gente. Es decir, ¿crees que efectivamente la sociedad chilena no ha sabido procesar o no hubo el suficiente aprendizaje de que el neoliberalismo como sistema es el que crea y genera estos problemas y no necesariamente un candidato o un partido político?
Yo tengo la impresión de que después de 45 años de presencia del neoliberalismo en la sociedad chilena, se ha internalizado, se ha socializado, se ha hecho parte de los sujetos políticos que existen en la sociedad, y pocos de ellos tienen la capacidad de diferenciar efectivamente lo que es el funcionamiento adecuado del mercado, ¿cierto? O el funcionamiento del sistema que lo oprime. Hoy día, ¿cierto? Hay mucha gente que reacciona frente a los abusos del mercado, pero ¿qué es lo que te dicen? Queremos que funcione bien el mercado. No queremos que el mercado sea limitado, no queremos que el mercado sea regulado, que el mercado tenga una intervención por parte del Estado, sino más bien queremos que el mercado funcione bien y que las fallas de mercado sean corregidas por la autoridad, sea corregida por el agente gubernamental. Y en ese sentido, ¿cierto? Cuando tú tenías 1 millón de personas en la calle protestando contra los abusos del mercado, tenías 2 millones de gente en los malls comprando. Entonces, ese sujeto neoliberal que se configuró no es fácil de modificar de manera radical, contundente, categórico, ¿cierto? A partir de una rebelión como la del 18 de octubre del año pasado, del 2019, digo. ¿Por qué? Porque ese periodo también fue corto, temporalmente corto para poder producir cambio en el sentido de la subjetividad de los individuos y individuos que conforman la sociedad chilena. Por lo tanto, hoy día Incluso te la plantearía normal. que esto que acabas de mencionar me dejas preocupado porque hasta dónde, y para cerrar por supuesto que se nos acaba el tiempo, hasta dónde todo este elemento de análisis que has colocado en esa dimensión impediría que la nueva constitución tenga visos de lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador en su momento, a pesar de que incluso, digo, pues, que tratando de ser optimista, de que ha incursionado un nuevo actor político como es el pueblo mapuche. ¿Es posible que esta constitución no se desarraigue de la estructura y de la matriz neoliberal de la sociedad chilena como lo acabas de mencionar? Mira, lo que yo he podido estudiar y yo lo que he podido analizar de esa situación, yo siempre he planteado, y lo planteé mucho antes de que comenzara a desarrollarse el proceso constituyente o constitucional, que lo que vamos a tener de nueva constitución política, porque eso es evidente que va a haber una nueva constitución política, pero va a ser estrictamente capitalista liberal. Es decir, van a haber correcciones importantes al neoliberalismo, como la erradicación de algunos elementos del neoliberalismo más salvaje, si tú quieres, pero va a ser una sociedad, una constitución liberal. Y así lo han hecho las personas que escribieron. Hay un grupo de personas que escribió un libro que se llama El Otro Modelo, en la cual está Fernando Atria, que es uno de los constituyentes hoy día. Y Fernando Atria en ese libro presenta, junto con Alfredo Yoyane, Larraín y otro más, ¿cierto? Presentan una sociedad liberal para Chile. Ni siquiera socialdemócrata avanzada, si tú quieres, sino que es liberal. Y por lo tanto, todos los grupos que hoy día están dominando la constituyente, independientemente del factor pueblo mapuche. Yo tengo la impresión de que el factor pueblo mapuche, la reivindicación de los mapuche hoy día y de los pueblos originarios también tiene de parte de algunos grupos que están en la constitución, en la constituyente, ¿cierto? Un uso instrumental, porque eso le da cierta legitimación. Lo mismo pasa con el uso que hacen algunos grupos del movimiento feminista y de las cuestiones que remite al movimiento feminista y las reivindicaciones, como también de la diversidad sexual. Todo eso tiene que ver con una concepción liberal de la sociedad. Es decir, todos pueden estar representados, pero no vamos a modificar ni vamos a cambiar la estructura de la dominación. Podemos cambiar elementos de la hegemonía, pero la estructura de la dominación basada en el capital no va a ser modificada. Claro. Y eso es lo que, incluso, con esto termino, incluso sectores de derecha que antes habían tenido una posición más resistente frente a la convención, hoy día cada vez están teniendo mejores
posiciones porque saben que sus posiciones más fuertes no están siendo amenazadas, como se dice en su momento digamos, para la para politiquería, maquillar ¿cierto? su postura, claro. Claro, Claro. por eso entonces hay que leer debajo de eso, ¿no? Ayer Ujú. salía la senadora Ena Bombay diciendo que queríamos que la de la Constitución quería cambiar los símbolos, quería cambiar, pero todo ese tipo de cosas tiene que ver con la idea de que así van creando un ambiente en la cual, ¿cierto? Los constitucionalistas tampoco son capaces de plantear cosas muy radicales porque se van a encontrar inmediatamente con una censura de todo. Y además, Orlando, por una cuestión que es muy fuerte en Chile. En Chile los medios de comunicación son todos de derecha y por Claro lo que sí. tanto controlan cualquier mensaje que se le quiere llegar a la población. Entonces ellos bombardean, ellos instalan temas, instalan cosas. Hoy día, por ejemplo, con respecto al cuarto retiro, están instalando de que eso va a crear inflación. Y todos sabemos que la inflación durante mucho tiempo fue un mecanismo de disciplinamiento de los sectores populares, el disciplinamiento de las clases trabajadoras. Entonces, hoy día están diciendo inclusive que si hay un cuarto retiro, van a subir las tasas de interés y la gente va a dejar de tener la posibilidad de tener una casa propia o entrar en el negocio inmobiliario. Por lo tanto, están creando miedos permanentemente, Claro que sí. miedos Muchísimas sociales, gracias, Juan Carlos. Sí, económicos. efectivamente es muy importante lo que acabas de mencionar. Me dejas un poco desanimado, pero bueno, ya sabremos adelante cómo se comporta el pueblo chileno y sobre eso seguiremos conversando. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo para ti, Orlando, y disculpa, pero yo siempre hago análisis bastante pesimistas. Claro que sí. Muchísimas gracias a Juan Carlos Gómez Leighton a propósito de lo que se vive en esta coyuntura importante, compleja, además tensa en Chile. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.